Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy tenemos a María Soledad Capozzi, es DPO de Openbank, un banco 100% digital del Santander. Su carrera profesional está vinculada con la innovación tecnológica orientada al cumplimiento de la normativa de datos personales y también es profesora del Máster en Protección de Datos y Seguridad de la Universidad de Nebrija. En sus ratos libres también escribe en la sección de innovación del Santander, así como otros foros para generar concienciación en los ciudadanos en materia de privacidad. Con María Soledad nos hemos zambullido en las profundidades de las políticas de protección de datos, ¿no? Política de privacidad, aviso de protección de datos, como lo queráis llamar, para entender qué menciones son necesarias y cómo conseguir un cumplimiento efectivo de ambas cosas, el deber de transparencia y el principio de responsabilidad proactiva. Desde ahí nos ha dado incluso tiempo a abordar la comunicación de las bases legales, tema delicado, y el ejercicio de derechos. Vamos a por ello. Sole, gracias por venir. Sergio, la verdad que como usuaria del podcast, para mí es un orgullo estar acá, así que muchas gracias a vos por hacerme partícipe de esto, no solo como ahora como oyente, sino como participante, así que muchísimas gracias. Me alegra oírlo. Oye, a ver, con esto de los avisos de protección de datos y cumplir con el deber de transparencia, tenemos todos la duda de quién los lee. Esta es una primera duda, ¿no? Y si quien lo lee lo entiende, y si trabajamos para nada, pero al final hay que hacerlos. ¿Cuál es tu enfoque a esa distancia entre las menciones necesarias y cumplir con lo que nos impone la normativa y que la gente lo comprenda? ¿Cuál es tu estrategia? Pues es muy complicado, ¿vale? O sea, cuando uno tiene que ver los tratamientos de datos y explicárselos a alguien, hay tantas cosas para contar, ¿no? Hay tantas cosas que uno puede hacer o hace con los datos que es inviable, ¿no? O sea, uno prepara una política muy linda, muy completa, ¿no? O sea, que dice que hacemos esto por una finalidad que es para qué estoy usando el dato, con una base legitimadora que el usuario puede no saber que es un consentimiento o un interés legítimo, ¿vale? Eh, y tener que explicárselo. Es súper complejo. Al momento de redactar, lo primero que tenemos en cuenta es intentar que el usuario entienda. Eso para mí es clave, ¿no? O sea, y da igual cuál sea el tratamiento. Entonces, lo primero que hace es uno lo lee y dice, bueno, yo lo entiendo, sí, pero después dice, yo lo entiendo porque yo sé de esto, ¿vale? Yo sé de esto y ya estoy en estos zapatos. Entonces, nosotros lo que hacemos, y a mí eso sí que me parece muy interesante, es siempre ir un pasito más, ¿vale? Esto es compartir con el cliente o con el usuario o con el interesado, o incluso hay herramientas que utilizamos y a nosotros yo creo que nos funciona muy bien, es testear para ver si lo entiende. Y me parece que es clave, ¿vale? Hemos hecho muchos testing, por ejemplo, principalmente a mí se me ocurre testing que se pueden hacer en cosas incluso más fáciles, porque capaz que la política de privacidad es muy larga, si es un testing de 70 páginas, pues mira, no me sirve, pero sí hacer un testing con determinados segmentos, ¿no? Cosas muy importantes que uno sí o sí quiere que el usuario entienda. Por ejemplo, algo que a todas las empresas les interesa, yo creo que son esos consentimientos para impactar a la gente, ¿no? Es decir, me das tu permiso para que te perfile, entre comillas, y te envíe publicidad, ¿no? Entonces, claro, vos decís, ¿de qué me estás hablando? Perfilado, o sea, permiso para que te perfiles y me envíes publicidad, a la gente le cuesta entender esto, ¿no? Entonces, es muy importante, por lo menos para nosotros, es hacer ese tipo de testing, ¿no? Y hemos hecho, y la verdad que hemos mejorado mucho. Después tenemos, por otro lado, porque el cliente te dice, no lo entiendo, pero por otro tenés la norma que te dice, tengo que cumplir con todo esto. Entonces, el testing, si no tienes una política de protección de datos multipágina de estas como muy dinámica, donde se registran eventos para secciones de la política y entonces ahí se declara si alguien lee más, ¿verdad? O accede más,
¿Dependéis de esto, por tanto, de una medición estadística en base a eventos? ¿Hacéis el testing más bien en base a un panel que ponéis en una sala, como se hace en UX? ¿O más bien es testing en base al feedback, porque hay una forma de decir, no lo entiendo? Pues hay diferentes maneras de hacer testing, ¿no? Uno puede ser con ese tipo de mediciones, otra puede ser a través de terceras empresas a las que les das parte para ver si las entienden o no, ¿sí? Y otro también está, que me parece muy importante, el feedback del usuario, ¿vale? El usuario también te hace feedback y te dice, es muy curioso porque el usuario te hace feedback dependiendo del país, ¿vale? Eso también es cierto, pero el usuario te hace feedback y te dice, ¿qué es esto? Se nota mucho el usuario cuando te hace feedback, cuando vos actualizás la política de privacidad, porque ahí se toma el tiempo de leerla y te hace ese feedback, ¿vale? O cuando, porque vos en la política de privacidad la actualizo estos topics, ¿no? Pero ahí se nota que como se la estás mandando, tiene un reminder, se la lee y te dice, no entiendo esto, explícamelo. Y nosotros, algo que hemos hecho que también me parece muy importante, más allá de tener la política de privacidad, es tener una sección de preguntas frecuentes, ¿vale? Con las cosas que el usuario más te pregunta. Más allá de que esté en la política de privacidad, refuerza esa transparencia, ¿no? Esto es decirle, ¿y qué es lo que más o lo que menos entienden o lo que más necesitan saber? Entonces, de esta manera, como te digo yo, porque como tengo que cumplir con la norma y la norma me dice que tengo que poner la base legitimadora y pongo la ejecución del contrato y la persona no entiende a veces, o el interés legítimo, es muy difícil explicar un interés legítimo y la norma te dice un sopesamiento de intereses. Yo, personalmente, si yo no supiera de esto, leo sopesamiento de intereses y tengo que ir al diccionario a buscar la palabra, ¿vale? Es así, es súper complejo. Entonces, es muy importante ir o la lógica aplicada a un algoritmo, ¿no? Esto, la lógica aplicada a un algoritmo. O sea, me parece que es imposible o muy complicado explicarle a una persona eso. Entonces, creo que se juega un poco con eso. Hay que jugar con los ejemplos en casos reales, ¿vale? Para mí, o sea, siempre si puedo poner un ejemplo en la política de privacidad de la vida real, de lo que te puede pasar a vos en tu vida cotidiana, creo que aporta, ¿no? O sea, hace muchos años, en 2018, cuando empezó GDPR, eh, había un video, ¿vale? Que yo me acuerdo que vi, que explicaba todo esto con caricatura, ¿vale? Era un video de 5 minutos y nosotros cuando tuvimos que hacer una formación, porque además esto vos te lo tenés que explicar a toda tu gente, ¿vale? O sea, porque los primeros en saber somos nosotros, pero si tu gente no lo sabe, mucho menos lo va a saber el cliente, ¿no? O sea, o si el cliente le pregunta, no van a saber qué contestarle, ¿vale? Entonces, ese vídeo era súper gracioso, súper interactivo, y nos ayudaba a tratar de explicarle a nuestros propios empleados qué es lo que estábamos haciendo con los datos, ¿sí? Es muy interesante que, o sea, claro, dependiendo de la empresa, ¿vale? Van a tener unos datos u otros, pero también la gente a veces no sabe lo que es un dato de carácter personal. No sé si vos tenés ese sentimiento, pero a la gente le decís un dato biométrico, Claro, claro, no tiene ni claro. idea. Sabes que nosotros hemos intentado hacer de todo con esto para simplificarlo y montar sistemas para que la gente pudieran con un mero de estos formularios encadenados generar algo que fuera más personalizado. Y hace unos días tuve la entrevista con Ito Nojegu acerca de este mismo tema en inglés, ¿no? Entonces, y justo hablábamos con ella también de la parte de interés legítimo. Qué complicado es explicarlo. Siempre está ese dilema. Y hay un par de cosas que has dicho cuando se actualiza la política de privacidad, que es verdad, de repente la gente le llega el email si hay un aviso por email, hay muchas ganas de pelea ahí fuera, ¿eh? Hay gente que no, que genuinamente está interesada por decir, oye, mira, pues han cambiado, como hace poco comentaba yo con ella, ¿no? En Sonos, los baffles, le comentaba yo, han cambiado la base legal ¿cómo era? Del contrato por el interés legítimo. Y hay gente que está a la que salta, ¿no? En plan de, ¿cómo es que no piden consentimiento? Porque se pone a veces el consentimiento en ese pedestal Pero es sagrado. que además, Sergio, otra cosa es que no solamente hay gente que salta, sino que hay gente, incluso en los medios, ¿no? En los medios de comunicación, que lo primero que hacen es te sacan una nota. Es que yo creo que pasa con las grandes redes sociales, ¿vale? Lo primero que sale es, esta red social cambió el consentimiento por interés legítimo. Entonces la gente, que además lee esa nota, va directamente a la red social o donde sea y te dice, ¿pero qué estás haciendo? Y a veces, vuelvo a insistir, como no saben lo que está haciendo, lo que no se le hicieron la política de privacidad, le hicieron la nota,
van y atacan, ¿no? Entonces, pero además después, incluso es el Comité Europeo abre una investigación, entonces, claro, ya todo el mundo se pone Claro, y a quien no entiende, a quien no entiende es tan fácil, tan fácil crear la polémica. Si la gente solo entiende consentimiento y de repente pasa algo que, como en muchos episodios hemos dicho aquí, puede estar más alineado con privacidades del diseño, como puede ser interés legítimo cuando cae de cajón que es un tratamiento natural para lo que se está haciendo y por tanto al no ser antinatural no hace falta consentimiento. Pero esa situación total. está complicado explicarla y entonces te quería preguntar, ¿cuál es el mapa de culturas en cuanto a feedback? Así rápido. ¿En qué país te saltan antes y en qué país se callan más en cuanto a Pues, feedback? pues, pues sin duda Alemania. Alemania tiene una cultura de protección de datos que yo creo que es impresionante, la verdad. Pues son todos juristas, yo creo, o sea, la gente tiene mucho conocimiento y eso hace que interactúen mucho, ¿sí? Que interactúen mucho, que pregunten, que se interesen, o sea, que incluso algunos te den recomendaciones, ¿vale? O sea, no siempre va con ánimo de decir, pues lo estás haciendo mal, sino como, mira, es que yo preferiría esto. Y es muy curioso porque en otras culturas como la española, ¿vale? Los tipos de consultas son más en cosas que les puedan afectar directamente, ¿vale? Como si vos lees la política de privacidad y este interés legítimo no lo entiendo, me estás enviando publicidad y estoy en lista Robinson. Y decís, pero si tengo tu permiso, me lo diste vos, ¿sabes? Entonces, pero como escucharon que la lista Robinson implica que no pueda dar, que no le envíen comunicaciones comerciales por llamada, ellos ya van y se quejan. Y vos decís, pero si usted me dio un permiso después, ¿no? O sea, entonces, yo creo que También lo hemos tocado aquí en su eh, día con María Vidal, eh, Lista Robinson. Sí. eh, o sea, ese es un poco lo que pasa. El mapa de culturas creo que está más enfrentado. Yo creo que Alemania ya tiene una cultura de muchos más años, ¿vale? En materia de privacidad, porque había una normativa antes del GDPR y entonces tienen más conocimiento. Entonces, yo creo que es un poco lo que está pasando ahora también, ¿no? O sea, a España está llegando, a Portugal, a Holanda, esos países ya tienen un poco más de conocimiento. eh, y la gente va preguntando más, pero sí que se nota mucho, ¿no? Que el que tenga una normativa mucho más robusta lo sepa. Y pues estamos hablando de la Unión Europea. Si te vas a Latinoamérica, evidentemente, entre que no hay normativa o que la normativa es nueva y demás, la gente básicamente no se entera, ¿vale? Ahí sí que podemos decir la privacidad es algo que está por llegar. ¿Sí? O sea, Claro, que entonces, tiene una ley y tal, pero claro. Entonces ahí, haciendo la conexión ahora con lo otro que has dicho que me ha gustado mucho, que es lo de la FAQ, ¿no? Lo de las preguntas frecuentes y los vídeos, esto es muy interesante porque ¿dónde crees tú que en base a esa reacción a lo que hace la audiencia y el cliente merece más la pena hacer esfuerzo en preguntas frecuentes o en explicación previa? mira, yo creo que al fin y al cabo hacer unas preguntas frecuentes es algo que, voy a ser muy sincera, no creo que demande mucho para mí, porque al fin y al cabo yo es algo que ya hago. Hay alguien que me está preguntando algo y yo se lo estoy respondiendo. Entonces, yo creo que es algo que imagínate, vos tenés una web, ¿no? Entonces, es una partecita de la web, tenés que hacer un desarrollo donde pongas preguntas frecuentes, ¿vale? Y creo que sirve para varias cosas. Primero, porque esa respuesta yo ya se la di a alguien, es decir, que otra persona puede llegar a tener esa duda y yo ya la tengo ahí. Y después creo que tiene un aporte de valor adicional, porque vos me decías cuánta gente lo lee o cuánta gente me lo taguea. Si yo lo mando ahí, que hay muchas preguntas frecuentes, esa persona tiene la posibilidad de leer otras preguntas frecuentes y sacarte otras dudas, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra metodología, vamos a poner FAQ en todas nuestras páginas, porque no nos cuesta nada. ¿Sí? O sea, no nos cuesta. Es cierto que están adaptadas, como te decía yo. El alemán me pregunta unas cosas y el español me va a preguntar otras. Entonces, voy adaptándolas al criterio a lo que cada uno tiene más interés o menor interés, ¿no? O sea, y porque además los tratamientos de los países tienen sus pequeñas diferencias, ¿no? O sea, es muy curioso, pero por ejemplo, bueno, en España algunos tratamientos de datos se interpretan de una manera como si fuera, entre comillas, un encargo y en otros países son corresponsables. Entonces, o separa y controla. Entonces, a eso lo tenés que adaptar en tus preguntas frecuentes para que la gente lo entienda. Pero la verdad es que yo personalmente creo que no es un gran trabajo, es algo que yo ya hice y me aporta valor. Y de paso también, como digo, le agrego lo adicional de que la persona me lo lea
Y tiene un plus más, que si el día de mañana viene la agencia y me dice que no soy transparente, le digo, mire, no solo tengo mi política, intento ser transparente porque tengo secciones, porque se lo informo, porque se lo explico, sino que además tengo una sección de preguntas frecuentes, ¿no? Y además tengo mis controles previos, ¿no? Porque al fin y al cabo, dentro de mi accountability de transparencia, que a mí me da mucho dolor de cabeza, o sea, sabemos que los dos grandes bancos acá en España recibieron unos multones, ¿vale? Y los dos por temas de transparencia de millones de euros. Eh, y pues claro, todo el mundo se pero empezó a preocupar, ¿lo estoy haciendo mal? ¿No lo estoy haciendo bien? Y, y la verdad es que lo primero que haces es cómo muestro que yo hice un gran esfuerzo para hacerlo bien, ¿no? Y más allá de lo que te decía yo, ¿no? Los ejemplos, ser transparente y demás. Entonces dijimos, bueno, tenemos varias cosas. Tenemos testing previo, tenemos nuestra política de privacidad, se la enviamos por correo, tratamos de hacer texto, pero además tenemos unas preguntas frecuentes donde queremos incluso mejorar esa transparencia y tratar de ser más claros con los clientes. Entonces, me parece que es como un todo, o Claro, sea, matas varios pájaros de un tiro, y tú lo has dicho, total. refuerzas tu cumplimiento del deber de transparencia 100%, es verdad, tiene todo el sentido. Puro accountability, como decías, pura responsabilidad proactiva. Total, porque va todo en la mano. Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué más hacemos entonces? Digamos que ya habiendo puesto a prueba qué es lo que la gente entiende y no, habiéndolo desplegado, viendo qué es lo que la gente puede llegar a consumir de la política de protección de datos, luego está la parte de dónde colocarla. Como dices, la comunicas por varios canales a la vez. Si hay un cambio, se envía directamente. Em, ¿Ves alguna cosa que con el tiempo, ahora hemos tenido un par de multas, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, para mí Spotify era un ejemplo de cómo explicarle a la gente bien. Cuando empezó todo esto, allí por 2018, en Spotify había una versión light de la política de protección de datos, con expandibles, con acordeones, así en la web, muy interesante, muy bien presentado, pero es verdad que en la versión light, pues no estaba todo lo que aparece en artículo 12, 13, 14 del reglamento. Pero estaba muy claro. Y luego había una versión más densa, ¿no? Que yo pensé, vale, pues qué bien, una para abogados y una para gente ahí fuera que no se entere o que quiera aprender de qué va. Pero han recibido una multa. Ahora, hace nada, hace unas semanas, de eso, de 50 y pico millones de kroner, que sean los 5 millones de euros o lo que sea, por esto, por la política de protección de datos, porque faltaban menciones a los derechos, concretamente al ejercicio de derechos, y por ahí quiero entrar, ¿no? Porque a ellos se ha caído por este lado, y la última que saco a relucir es la multa a Criteo de la CNIL del otro día también, aunque había 6 pilares fundamentales para la multa, que fueron creo que 40 millones de euros, tengo que mirarlo. Em, pues uno de ellos era precisamente la política de protección de datos. Los considerandos del artículo, ¿no? Ese es un tema que a mí pues también me preocupa mucho, ¿no? Porque también la primer capa informativa, la segunda capa informativa que tenemos acá en España, que va primero, que va segundo, al fin y al cabo eso es, lamentablemente es un tema de interpretación de la autoridad que te toca. ¿Vale? Yo tengo, porque lo mismo pasa, porque no significa que yo no crea que lo esté haciendo bien, porque como os digo, estoy segura, porque eso me parece muy importante, estoy segura que el DPO de Spotify y su departamento de privacidad creían que lo estaban haciendo fenomenal y de repente les cayó esto y decís, pero si yo hice todo mi esfuerzo, ¿no? A veces, no sé si es una crítica constructiva o no a las autoridades de protección de datos, pero parece ser que nos vienen a poner la multa como algo ejemplificativo, ¿no? Y en vez de venir a decirnos, ¿por qué no haces esto para mejorar? Y damos el ejemplo a todos. Y yo creo que, o sea, es un problema, porque yo de verdad creo que trabajamos un montón. Lo que más nos importa a todas estas personas que estamos trabajando es todo lo que estamos haciendo para los clientes, porque es lo primero que se ve, ¿vale? Entonces, es como si ahora tenemos una política súper larga. eh, Nuestra política es muy larga y hasta otras entidades se la han copiado y pegado, para que sepas, Sergio, yo no me lo voy a creer. Y decimos, y eso significa que alguien entendió que era muy transparente, ¿vale? Pero viene el regulador y te dice, es que yo no lo creo así. Y dices, pero si yo cumplí y vas marcando artículo por artículo y de repente ha pasado, voy a hacer a estos bancos que les pusieron estas grandes multas, a BBVA y a Caixa, le decían que tenían que hacer una explicación del interés legítimo y poner el sopesamiento de interés. Y vos agarrás la norma en la mano y decís, ¿pero dónde dice eso? No lo dice en ningún lado, ¿vale? Entonces, ahí jugamos un poco con
eh, con esto de la interpretación que tenga el regulador y el regulador local, porque voy a ser muy sincera, la agencia española no piensa lo mismo que la alemana, ni que la holandesa, ni que la sueca, ¿vale? Entonces, es un problema, pero esto también por una, o sea, nosotros nos sirve para seguir trabajando, ¿vale? O sea, esto de lo que hacemos no es un benchmark, ¿no? Pero sino estar siempre atento a lo que está pasando en otros lados para decir, mira, acá pasó esto, voy y lo modifico. Acá pasó esto, voy y lo mejoro, ¿no? Porque esto, así aprendemos. Pero es cierto que a mí me duele un poco que para que tenga que aprender, primero tiene que haber una sanción. Es verdad que en países, como bien dices, ¿no? En la ICO, en Reino Unido, que estaba más familiarizado, sí que son muy férreos con el tema del test de tres partes, este three-part test de interés legítimo y que lo estructures y tal. Pero sí que lo único que tenemos en el reglamento que de verdad tenga que estar es que si dices que vas por interés legítimo, declares cuál es. ¿Cuál es el interés legítimo? Y es verdad que a veces falta, a veces no, yo creo que la mayor parte de las veces que yo me asomo a auditar cualquier política de protección de datos, veo que si se declara interés legítimo, no se toma la molestia de ir un paso más allá y decir cuál es ese detalle de explicarlo. Y esa chorrada es muy duro, como tú dices, que en vez de sin más decírtelo, oye, mira, declara cuál es tu interés legítimo, en vez de decir sin más que te apoyas en él y no te pongo una multa de 8 kilos. Claro, o incluso un paso más, porque no era declara cuál es tu interés legítimo. Yo, si no me equivoco, porque además tuvimos mucho debate, ¿no? Obviamente, cuando uno lee esto, es cómo lo interpreta. Es que tengo que poner mi balance de intereses, este que decía, de explicarle al interesado que en realidad no se puede oponer a un tratamiento de fraude porque el banco tiene intereses superiores, entre comillas, o una entidad tiene intereses superiores, que además si vos te vas a explicar, a mirar la propia regulación que te lo explica, te dice, usted tiene interés legítimo para comunicaciones comerciales, para hacer marketing y tiene una relación contractual. Y punto, ¿no? Es que te dice por esto y por esto, ¿no? Entonces, todo esto eh, eh, nos genera, a mí personalmente me genera frustración y Sí, en vez porque de nunca así, sabes por dónde te van a venir, ¿no? Te digo, por exacto. cierto, mira, acerca de esto que puede ser la parte más compleja en cuanto a bases legales y tal, esa explicación que a mí me tiene también, me vuelve loco. Justo sobre esto, en Reino Unido ahora, viendo lo complicado que lo tiene la gente, justo en esa reforma que han propuesto, ahora que son libres de la Unión Europea, ¿no? Han sacado el UK GDPR, este nuevo cambio al De nuevo, GDPR UK, pero que no se salga que no se pase demasiado. demasiado porque pierden la adecuación. Pero sí que una cosa que han dicho es que han sacado una lista corta, ¿sabes? De escenarios preaprobados para interés legítimo donde no hace falta el test de tres partes ni hacer nada. Sencillamente, si vas por la lista, cualquiera de esos usos que están ahí, automáticamente te puedes amparar en interés legítimo y no tienes que hacer nada más, lo cual está muy bien. Pues sí, y yo hace un par de años participé en el Comité Europeo de Protección de Datos que habían hecho como una especie de sesión con DPO, porque en teoría iban a sacar unas guidelines como las que sacaron del derecho de acceso u otras sobre interés legítimo, que todavía las estoy esperando, ¿vale? O sea, yo, Sergio, participé en una sesión toda la mañana, nos habían dividido en grupos y demás, y la gente eh, planteaba sus dudas y era fantástico, porque yo dije, pues mira, esto me va a dar un montón de ideas. Hace un par de años incluso yo participé en unas guías de interés legítimo con otros CPO, porque al fin y al cabo es clave, uno va hablando con sus pares, ¿no? ¿Y usted qué piensa de esto? ¿Y usted qué piensa de aquello? Porque a veces esta incertidumbre, ¿no? Y esto que te decía, en vez de, como ves de un warning, viene una sanción, a veces uno le pregunta al de al lado, ¿cómo interpretas esto? Más allá de mi interpretación, que puede ser un despacho, que te ayude, un tercero, la verdad que si no nos ayudamos entre nosotros, porque después viene el regulador y dice, es que esto es un black box, pero te dice que es un black box y nada más, ¿no? Una caja negra de qué están haciendo con los datos o que cualquiera puede tener interés legítimo. Que tuviéramos una guía con todo lo que se puede considerar interés legítimo, vamos, yo creo que lo que está haciendo UCA es ejemplificador, ¿eh? O sea, Sí, me porque se parece que repite todo el tiempo lo mismo. Y al final ya estás viendo tantos casos que ¿por qué no ya simplificarlo? Coges el mínimo común denominador y lo plantas ahí. Claro. total. Derechos. ¿Cómo gestionas esto? La explicación de los derechos, ya que fue por ahí la parte de Spotify, aunque en realidad Spotify también, por decirlo todo. Es verdad que no ha habido aviso previo, pero que también había una cierta motivación a ponerles la multa porque venía de la demanda de Max Schrems, estas batidas Ya, que se ya, pegó de sí, ir que contra todo el siempre, mundo, claro. Y Max Schrems había dicho que no podías ejercitar
el derecho de acceso en Spotify y la autoridad sueca dijo, no, te equivocas porque sí que puedo, la gente puede efectivamente ejercitar su derecho de acceso, pero aún así les vamos a poner multa porque no está bien explicado, ¿sabes? Pero derechos, ¿no? ¿Cómo lo presentas? Porque ahora hay una cosa que está pasando, que es que, sobre todo entidades más digitales, que vuestro caso puede ser en el ámbito de banca, pues puede ser el caso, cuanto más nueva es la empresa o más digital ha nacido, más fácil tiene el autoservicio en ejercicio de derechos, porque las que vienen de sistemas de legado y de, ¿verdad?, arrastrando todos estos, pues lo de siempre, el histórico o entiendo que en un ámbito mucho más regulado como es la banca es todavía más complejo, pero que sí que una startup o alguien que tiene todo en nube, en servicios que todos tienen su API, por ponerlo así, su API, su acceso directo entre sistemas, pues es muy fácil propagar el ejercicio automático de derechos sin molestar al EDPO. Sí, Y entonces empieza a haber políticas de privacidad, algunas cada vez más van permitiendo, o avisos de protección de datos que van permitiendo el acceso a portabilidad cuando existe, cuando ha nacido, a, ¿verdad?, rectificación, a lo que fuere, y otras que todavía tienes que enviarle el email y molestar y crear un flujo de trabajo por el lado de DPO que es mortal internamente también para gestionar. pues acá hay varias cosas, ¿vale? O sea, porque también esto de entorpecer, ¿no? Cuando uno es automatizado, también te puede venir un cliente y decir, pues yo lo quiero por mail. Ojo, ojo. Es así. Y vos le decís, bueno, pero te lo subo a la sección privada del usuario. No, quiero que me lo mandes al email. Entonces ahí le tenés que poner una capa de medidas de seguridad al mail. Es un tema, porque vos decís, ¿cuándo entorpezco y cuándo no? Porque eso es un tema. Pero bueno, volviendo al tema de que sí, que el entorno digital es más fácil porque al fin y al cabo, como vos decís, yo tengo en una nube todos los datos, alguien me golpea la puerta, dice, quiero mis datos, llamo con una API, ¿no? Una interfaz tecnológica, llamo esta información, me la pongo en un fichero y se la doy al señor, ¿no? Más o menos para que la gente lo entienda, eh, está todo en un lugar, lo replico y se lo doy y se lo entrego, ¿no? Es fácil, pero llega una evolución constante. Porque, claro, vos hoy tenés unos datos, pero mañana tenés más datos. O de repente estos datos ya no no se almacenan en determinado lugar, sino que los vamos a almacenar en otros. Entonces, ya esa, entre comillas, llamada que haces al sistema para que te vuelque los datos en este fichero, tenés que llamar a un lugar más o buscar un repositorio único que haga que vuelque varias veces en ese repositorio único. Entonces, sirve muchísimo. Nosotros somos partidarios de tener ejercicios de derechos automatizados desde el día uno, gracias a Dios, porque es cierto que facilita muchísimo. Facilita muchísimo. Tenemos muchas más solicitudes, porque si el usuario sabe que tiene que tocar un botón y Claro. no tiene que mandar, y te facilita otras cosas, porque hace que si vos lo tenés en una sección privada donde alguien te lo puede solicitar, ya no tenés que identificar al usuario, porque ya se logó con su ID y su clave de acceso. Entonces, Que también es un riesgo. También entiendo que se abre una posible aventura también. Por ahí tienes algo que hay que controlar muchísimo. Pero bueno, es otro es una, frente. es una aventura constante, porque vos dentro del mundo de derechos tenés la parte de derechos automatizados, ¿no? Pero después vos tenés que tener contability, ver que se le entregó a todos, ¿no? Tenés que tener métricas. Y nosotros tenemos muchas herramientas, por suerte tenemos herramientas que nos ayudan a analizar esas métricas, ¿no? Entonces, es un reto constante el tema de los derechos, pero después, y también como decís vos, ¿no? Esto en realidad era fácil que lo ejerza, pero no era tan fácil, ¿no? Entonces, y venía también lo que decimos, ¿no? Estas sanciones ejemplificativas, ¿no? Como vino capaz que si la denuncia la hacía yo, pues mira, se quedaba en nada. Y es así. Si le hace un interesado o un cliente que no va a llamar la atención, capaz que el regulador no está tan atento, ¿no? El perfil hace que uno tenga mayor o menor atención, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el tema de los ejercicios de derechos, ¿no? También está en esa automatización, está en tratar de mejorarlo cada vez más, pero no te quita que un cliente te diga que no. A mí me ha pasado que yo también a veces quiero hacer ejercicios de derechos eh, y que no he podido acceder o que era muy complicado, ¿no? Entonces, o que a veces tratas de explicarle dentro de esta FAQ, tratas de decir, señor, usted puede ir a tal lado y hacerlo, ¿no? Puede ejercitar su derecho tocando este botón y yo no tengo que hacer nada,
y te dicen, es que me da igual. Entonces, nosotros lo que hicimos, y me parece, sí, es así, tenemos, lo que hicimos fue, y me parece muy importante, la tecnología juega un rol clave acá, es replicar esa herramienta que tenemos para que el mismo usuario sea automatizada, que está fenomenal, pero en algunos casos, cuando principalmente por temas de seguridad, es cuando el usuario pues, no quiere que se lo mandemos al medio, restringimos el acceso para que, porque claro, al fin y al cabo, tiene un acceso y una contraseña robusta y tal. No es lo mismo que la contraseña le hice al buzón de Sergio para que se logue en su perfil privado y solo lo pueda ver él, a que le llegue a un empleado, que capaz que no queremos que tenga acceso a toda esta información. Entonces, establecimos ciertas medidas, ¿vale? Y pues nada, con eso la verdad es que hemos hecho eh, que la gente pueda acceder a esa información Sí. de una manera fácil. Pero la realidad es que por terminar el último que te pregunto, o Mm. el que pienses, pero sí que ya se nos ha ido del deber de información y transparencia hacia derechos, pero bueno, todo está ahí en esa política y bueno, al final Sí, está todo, son vasos comunicantes, pero no sé si en España que se ha visto esto más o donde leí que en España esto era específicamente un problema. Pues la gente encuentra que tienen un mecanismo más eficaz, a pesar de todo lo saturada que también está la agencia ahora, ¿verdad? Para que aquello que tú no podrías resolver siguiendo en el call center o yendo a juicio, porque a lo mejor ni siquiera te lo puedes permitir, pues venga, denuncias en la agencia. totalmente. Y eso que no ven ningún beneficio, ¿no? El que denuncia a la agencia, el beneficio se lo queda la agencia al 100% o los organismos públicos. Es básicamente porque el ciudadano cree que no se están cumpliendo sus derechos. La realidad es que ahí tenemos una salida muy fácil para que el interesado vaya y se queje. También eh, es cierto que claro, cuando uno se queja a un contact center o a un buzón de reclamaciones, o incluso a veces habla con el propio DPO, uno analiza y le da una respuesta eh, y, y el cliente sigue enojado. Los clientes a veces, lamentablemente es así, no puede ser tan transparente como uno quiere su explicación y se van a la agencia. Y la agencia tiene, más juraría que en España es un poco, porque España es la que más sanciones está poniendo, no tengo ninguna duda, como decimos, micromultas o macromultas, pero vamos, nosotros que somos mucho, como te decía, a mí me interesa mucho saber qué es lo que está pasando en el mundo, porque es una manera de yo, es lo que no tengo que hacer, a veces justas y a veces no, ¿vale? Que también me parece muy importante, porque a veces son la parte manual, ¿no? El error manual, o sea, no lo vamos a evitar nunca, el que me pongas un error manual, o sea, por un error manual, que si yo tengo mi accountability correcta y mi información y tal, y un pobre señor, porque lamentablemente un pobre señor tocó mal un botón, por más que yo tenga automatizado el mal y que me pongas una multa, no me parece justo, la verdad es que a veces no me parece justo, pero entiendo, como decimos, hay que entender un poco al cliente, ¿no? Que tuvo ese problema, o por ejemplo, no sé, el típico, la cosa es que le enviaste un documento a otro, ¿no? Que esto te puede pasar, que es un documento que además tiene tu nombre y tu apellido, ¿no? Te dijiste a Juan y pensó que no era para Juan, era para... Y que la gente te tiene por eso y uff, qué horror. Pero claro, yo entiendo también que el cliente, ¿no? Está enojado, ¿no? O está frustrado, quiere buscar una solución. Ahí yo creo que en algún momento, entiendo como es, que la agencia ahora es un poco más simplificadora y querrá, a veces, insisto, a veces tiene razón y a veces desde mi perspectiva incluso como ciudadana, digo, madre mía, ¿cómo puede Si ser que son por tantas esto... multas que algún error humano tiene que cometer también. Son muchas multas. En el Enforcement Tracker son todo banderas españolas, cada Total, semana. en Women O sea Cracks. que... Y les sumamos una cosa más, que ves que en otros países de la Unión Europea no sucede. O sea, en Alemania, por ejemplo, como sí que es algo que sí que tienen más facilidad de ir a juicios, y hay muchas más sanciones por temas judiciales que por temas de los reguladores. Y a mí me parece, yo no me lo puedo creer. Digo, o sea, pero que la gente se va a juicio. ¿No? Y como decimos, tiene que tener dinero, tiene que saber, tiene que pelear, tiene que hacer muchas cosas. Eh, yo creo que con el tiempo, y ojalá sea así, ¿no? No todos los reguladores actúan de manera igual. Nosotros que estamos, o las entidades financieras, o incluso las telecos y demás, estamos en constante contacto con entidades regulatorias, y algunas son más proactivas a darte un advising y a otras no. Ojalá la agencia un poco vaya por eso. Yo creo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea,
hace 5 años que estamos con esto, hace mucho pero poco, dependiendo cómo lo mires, y yo creo que con el tiempo vamos a ir todos mejorando poco a poco. La agencia también hace unas cosas magníficas, ¿eh? O sea, Sí, hace sí. cosas que dices, wow, qué bueno, ¿no? O sea, yo Sí, hay sí, cosas sí, que las sí. aplaudo. Pero sí es cierto que tener este canal tan fácil, porque es un botón, y a la agencia, y el cliente se enoja, pero puede ser por algo incluso indirectamente que no tiene que ver con lo que vos, con lo que se está quejando, ¿vale? O sea, también puede ser por eso, es decir, pues mira, me leí la política de privacidad, esto no me gusta y me quejo. Es un peligro. Eso, con Es eso un, quería terminar. Espero que no sea por la política de privacidad después de todo este esfuerzo. espero que no. Sole, Sole, muchas gracias, sí. Muchas Gracias, gracias. Muy Sergio, buenas por ideas. invitarme. Espero que sea útil para la gente que lo escuche. Yo estoy encantada Estoy de seguro. participar y voy a estar encantada de escuchar mi propio podcast a ver si lo entiendo, ¿vale? Lo que te estás diciendo. Pues espero. Gracias. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.